La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Sandra y soy mecenas porque creo que es la forma de daros las gracias por el trabajo importante que estáis haciendo, no solo informando, sino también mostrándonos una visión que no encontramos en otros medios tradicionales, por llamarles así. Y hoy puedo hacerlo, me lo puedo permitir y creo que corresponde ayudar a quien se lo merece. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Lo que me preocupa desde el punto de vista de Naciones Unidas es que no haya una concertación al nivel global de las medidas tomadas. Es que no haya un mecanismo de coordinación eficaz de la respuesta combinada de todos los estados. Today the United States is launching enhanced counter-narcotics operations in the Western Hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics. Now the echoes will get louder. Guarantee health care to all people, especially in this crisis. People should not have to worry about the cost of health care. La evolución de los casos hospitalizados y de los ingresos en UCI, de los nuevos casos hospitalizados y los nuevos ingresos en UCI, va disminuyéndose. Eso es importante. Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento. Son unos datos que comportan más de 100.000, 102.000 en concreto, 136 casos confirmados, con 22.647 personas recuperadas y 9.053 personas fallecidas. Unos datos, digo, que confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno hace unas semanas están funcionando. Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización y, a nuestro juicio, y dicho siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización que venimos observando. Hay que asegurar que haya una sanidad pública más fuerte, hay que asegurar que haya una industria nacional que no nos haga depender de ningún país para tener respiradores o para tener equipos de protección individual. Hay que proteger a la gente que está en primera línea de batalla. Buenos días, cafetera. Está muriendo la democracia racional y siendo sustituida por la política de las emociones. Hay quien piensa que siempre fue así porque los discursos siempre contuvieron alegatos emocionales, pero la velocidad para que se propagasen las emociones en la sociedad era muy lenta, mientras que hoy cambiar la dirección de las emociones de todo un país es relativamente rápido. Un bulo, un mensaje, una idea, una fotografía, una portada de periódico pueden hacer que la sociedad más sosegada se envuelva de ira en unos días.
Las plataformas digitales, las redes sociales han traído cosas muy positivas. La articulación de la disidencia, ampliar la capacidad para la cooperación, la desaparición de las barreras físicas, pero la explosión de las redes sociales también ha precipitado un nuevo paradigma. Los discursos del odio manejan sin escrúpulos las emociones y la propagación de bulos, los insultos, la mezquindad son un motor que activa los peores instintos del ser humano, la rabia, la ira. Como señalaba Fernando Vallespín, lo dominante en la ciencia política contemporánea era lo contrario, tratar de reducir todo comportamiento político a los formalismos de la teoría de la decisión racional. Pero esto parece estar cambiando, y es ahí donde nace el peligro. La democracia racional está siendo sustituida por la política de las emociones. Y así es como se explican fenómenos como el Brexit o como las victorias de Trump o Bolsonaro. Y eso es muy peligroso porque no hay nada que afecte más a la opinión pública que los sucesos de actualidad. Una sociedad puede estar vacunada contra el odio por la mañana y pedir la pena de muerte por la tarde tras algún suceso luctuoso. Y eso que antes sucedía ocasionalmente se ha convertido en una característica de nuestro tiempo. Los politólogos se preguntan ahora si esa tendencia se ha instalado para siempre y qué riesgos tiene eso para la convivencia y qué riesgos tiene eso para la democracia. Y los expertos alertan de que las emociones que creemos naturales en nosotros no son un efecto, sino en ocasiones una estrategia perfectamente diseñada. Por lo tanto, tenemos un gran reto por delante vacunándonos contra la explosión de la ira, de las emociones, y más en tiempos como estos donde el autoritarismo está coqueteando con la política sutil y aceptadamente por la sociedad. La buena noticia de hoy es que España es el segundo país del mundo con más recuperados de coronavirus. 22.647 personas han sido dadas de alta, lo que representa el 22% del total de contagiados. Esto convierte a España en el país con más personas curadas del mundo. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar la actualidad, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, donde vamos a observar el enfoque que dan los grandes medios de comunicación. También hablaremos de esas otras noticias que no tienen espacio en los grandes medios y hablaremos de memoria histórica, porque hoy es jueves y los jueves ya sabéis que hablamos de memoria aquí en La Cafetera. Buenos días, María Navarro, María.es. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal va ese confinamiento? Pues aquí sigo en el armario, sin salir. Eso está estupendamente. Que no es una metáfora, que es que María se mete en el armario para hacer la conexión con este programa porque allá hay mejor acústica. Si saca el micrófono fuera del armario, resuenan las paredes de la habitación. Así y que esto parece una misa, ¿te imaginas? Claro, y no es cuestión. Te lo puedo añadir. A ver, di algo. Es como que te suena la conciencia. Os convoco a todos. Bueno, en el armario de María.es, hoy es primavera, vamos a hablar de la actualidad. También os pedimos vuestra ayuda, porque uno de los objetos que tiene este programa, como decía Sandra Pérez en ese mensaje que escuchábamos al principio, que se ha hecho suscriptora del programa, mecenas del programa, gracias Sandra de corazón, como a todos los que habéis aprovechado estos días para haceros mecenas del programa. Y como decía ella, es verdad, el programa está cumpliendo dos objetivos diferentes. Por una parte, informar, que cuando termines de escuchar La Cafetera sepas las noticias que te cuentan los demás, también aquellas que no te cuentan, pero sobre todo tiene un objeto, que es acompañar en estos días. Estamos todos en una situación muy excepcional, radio confinamiento, se propone ser la compañía de todos esos oyentes, de las numerosas personas que están a estas horas en su casa haciendo de este confinamiento, intentando hacer de este confinamiento también algo especial. Así que os pedimos, para ayudarnos en ese trabajo de acompañamiento, que participéis a través de un WhatsApp, donde podéis enviarnos una nota de audio para que la escuchemos aquí en antena. 627-002-002 es el número de teléfono. La deis de alta en vuestra agenda, abrís el WhatsApp, pulsáis el microfonito y nos enviáis una nota de voz. Y así podemos escucharlas aquí en La Cafetera, como ya hacen María Ángela, por ejemplo. Hola, Cafetera. Pues
Nosotros, la verdad es que nosotros iniciamos el confinamiento hace muchos años, porque nada te aísla más que la pobreza, y cuando ocurrió la gran crisis del 2008, a nosotros, bueno, lo pasamos muy mal durante algunos años. Y como somos de Chile, los veranos, el pueblo nos queda muy lejos y pues nada, a quedarnos en casa durante muchos veranos. Y entonces mis hijas están bastante acostumbradas y la verdad es que lo estamos pasando muy bien. Las crisis de pareja o de familia que pudiéramos haber tenido las tuvimos hace muchos años ya. Ya estuvimos a punto de separarnos y sobrevivimos, y la verdad es que ahora mismo no nos ha pillado tan mal económicamente esto, porque mi marido sigue trabajando en la industria alimenticia, con lo cual pues sabemos que ha llegado fin de mes y ha llegado dinero, y que nos da muchísima tranquilidad. Y el resto de estar en casa ya lo teníamos un poco interiorizado. Lo llevamos muy bien. Mi hija mayor, de hecho, que yo pensaba que iba a ser la más problemática porque va al instituto por primera vez, es la más contenta, no querría ni volver. La peque, pues es más, bueno, como los niños, ¿no? Quieren salir y jugar, ir al parque y todo, pero bueno, se apañan. Pues es que, como dice María Ángela, es verdad, claro, entendemos que hay dos universos diferentes, los que están padeciendo la enfermedad o que tienen algún conocido, algún familiar que lo están padeciendo, en cuyo caso pues entendemos también que estar en una situación diferente, y la población general, la mayor parte de los ciudadanos que están, bueno, en esta labor en la que se ha comprometido todo un país, intentar evitar la propagación del virus para que aquellos colectivos más, digamos, con más probabilidades de tener dificultades en caso de cogerlo, pues tengan la asistencia sanitaria adecuada. Es un gran reto social, pero también es un gran reto humano. Y hay mucha gente que lo vive de forma optimista, como María Ángela, que dice, bueno, pues ya hemos pasado mucho, ya hemos vivido otras cosas y estamos bien y estamos en familia, estamos agrupados. Así que, en efecto, hay muchas maneras de poder afrontar esta situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repasar las portadas de los periódicos y vamos avanzando. Pero id enviándonos vuestros mensajes. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Y precisamente decíamos al principio el riesgo que conlleva este salto que estamos dando desde la democracia racional a la democracia emocional. Y esto es un riesgo muy importante porque es verdad que la democracia de las emociones se gestiona básicamente desde los medios de comunicación. Hoy tenemos una buena prueba de ello. Para empezar, hay que recordar que no hace ni 48 horas que el líder del Partido Popular denunciaba que los medios estaban poniendo el foco en lo positivo de la crisis del coronavirus, no en lo negativo, y reprochaba a los medios de comunicación su papel, porque no estaban informando de manera más dramática y negativa de la crisis del coronavirus. Claro, hoy vemos las portadas de los periódicos, diría que han sido llamados al orden, pero no ha hecho falta, porque lo que estaba diciendo Pablo Casado era sencillamente mentira. Los medios de comunicación en esta crisis, a ver si alguien hace un análisis de cómo se han estado comportando, porque los medios de comunicación en esta crisis han estado haciendo de todo menos enviar mensajes de tranquilidad a la ciudadanía. Hay reproches cruzados en los medios sobre, por ejemplo, en el periódico El Mundo, cuando dice España desoyó las llamadas de la OMS y la Unión Europea a hacer acopio de material. La organización alertó a España y a varios países de que iba a haber desabastecimiento. Tenemos suficiente suministro, replicó Illa, dice el periódico El Mundo en su portada, con una foto del interior de un hospital, en el Hospital Infanta Leonor, con un enfermo siendo atendido y los médicos, bueno, equipados con las mascarillas de protección y con los trajes de protección. Y claro, lo que nos preguntamos es si con este titular que publica El Mundo en su portada, España desoyó las llamadas de la OMS y la Unión Europea a hacer acopio de material, si lo que están es haciendo una llamada de atención en el periódico El Mundo a las comunidades autónomas, porque convendría que recordasen que quien tiene transferidos
entre otras cosas, la compra del material, pero quien tiene transferido el presupuesto son las comunidades autónomas, no es el gobierno central. El gobierno central podría haber emitido advertencias, podría haber enviado, mensajes a las comunidades autónomas, pero es responsabilidad de las comunidades autónomas, que tienen sus consejeros de sanidad, que también desoyeron estas advertencias. Así que no parece que estemos enfocando el problema correcto, salvo que lo que queramos sea decir que tenemos un gobierno socialcomunista incapaz y que debe ser desplazado y movido y sustituido por otro gobierno, que es lo que parecen estar queriendo decir todos los periódicos hoy, porque en el periódico ABC, China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español, dice, ABC reconstruye la caótica búsqueda de material sanitario para España. Hombre, llama la atención que cuente esto el ABC, que lleva 4 portadas. María, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Una recopilación de portadas de cómo están enfocando la información en estos días, porque luego se nos olvidan estas cosas. Pero bueno, eso es bastante peligroso. Además es muy fácil porque te acuerdas, no sé si lo recuerdas, que hace igual un par de semanas lo hicimos y además había como una diferencia de prácticamente una semana como mucho en el diario ABC de una portada y de otra, ¿no? Y cuando se hablaba del caso de la Comunidad de Madrid se hablaba de las lindezas, ¿no? Y de lo bien que se estaban haciendo las cosas y sin embargo luego la contraponías a cómo era la visión, ¿no? Cuando hablaban de las medidas del gobierno y era totalmente distinta. O sea que sí es un buen ejercicio que se puede hacer. Lo tenemos que hacer porque hoy, para el periódico ABC, China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español. Lo que nos están diciendo es que todavía estamos esperando los 2 aviones que supuestamente tenían que llegar para proveer a Isabel Díaz Ayuso, a la Comunidad de Madrid, de material sanitario y que han desaparecido. Nadie sabe si la Comunidad de Madrid ha sido estafada, dónde están esos aviones, si realmente fueron encargados, quién lo estaba torpedeando, a quién se le ha hecho ese encargo, en fin. Pero para el periódico ABC, el fiasco del gobierno español hace que China esté bloqueando pedidos. Bueno, mientras tanto, también en La Razón, Pedro Sánchez aún no ha llamado. Dice Pablo Casado que está distribuyendo, esta es otra cosa que me parece bastante decepcionante por parte, decepcionante no, porque ya uno sabe lo que esperar de algunos medios de comunicación en España, pero se están publicando estos días unas fotografías de Pablo Casado que parece que está dirigiendo todo el operativo de seguimiento de la situación de riesgo y está sentado frente o detrás de un video wall grande, de un televisor gigante lleno de pequeñas videoconferencias con compañeros suyos de partido y con cosas así regionales y entonces parece que está dirigiendo el operativo él perfectamente enfundado en su traje y chaqueta. Es una foto muy bien planificada para que parezca que en efecto está dirigiendo algo, pero es el líder de la oposición, no tiene nada que dirigir, no tiene nada que hacer. Pero según el periódico La Razón, el líder del PP conversó ayer por videoconferencia con Lorenzo Amor, con quien se comprometió a velar por los autónomos, y el titular es: Sánchez aún no ha llamado. El PP acudirá a una mesa de unidad frente al coronavirus y Moncloa le cita, pero no apoyará las medidas impuestas por Podemos, dice el periódico La Razón en su portada. En La Vanguardia, el titular del que dábamos cuenta hace unos minutos cuando hablábamos en la apertura, en el editorial, sobre la buena noticia del día. España es el segundo país del mundo con más recuperados de COVID-19. Lo dice La Vanguardia hoy en la portada. Los curados son 22.647, son el 22% de los diagnosticados. En Madrid la tasa de letalidad supera el 11%, en Cataluña es el 4%. Hay que ver cómo afecta en eso los índices de contagio que se conocen, que tenemos. Y cómo se están haciendo, porque el índice de letalidad del virus se calculaba entre el 1 y el 2%, pero como no sabemos en realidad el número de infectados que hay, porque muchos lo han pasado en su casa sin avisar a las autoridades, muchas personas, se intuye, ya habéis visto que había un estudio británico que lo cifraba en varios millones de personas infectadas, pues sin saber cuál es la infección real no podemos saber cuál es en efecto la tasa de letalidad, cuál es el porcentaje de gente que resulta el contagio, para quien resulta el contagio mortal. Pero es verdad que, dentro de las estadísticas lo que sí que parece es que hay algún dato positivo. Ayer escuchábamos precisamente al ministro de Sanidad anunciando eso, que nos encontramos ante una fase de estabilización. Son unos datos que comportan más de 100.000, 102.000 en concreto, 136 casos confirmados,
con 22.647 personas recuperadas y 9.053 personas fallecidas. Unos datos, digo, que confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno hace unas semanas están funcionando. Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización y, a nuestro juicio, y dicho siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización que venimos observando. Sí, y en efecto, Fernando Simón por videoconferencia daba también datos. Los nuevos pacientes, los nuevos ingresos en la UCI siguen en descenso. Algunas buenas noticias en medio de esta tormenta. La evolución de los casos hospitalizados y de los ingresos en UCI, de los nuevos casos hospitalizados y los nuevos ingresos en UCI, va disminuyéndose. Eso es importante. Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento. Para eso tenemos que conseguir que ese número de nuevos casos ingresados y de nuevos pacientes ingresados en UCI vayan bajando de forma drástica. Los datos parecen indicar que vamos en esa línea, parecen indicar que vamos en la buena dirección, pero como saben, esto no lo podremos valorar correctamente hasta final de esta semana o principios de la que viene. Así decía Fernando Simón, que parece los datos apuntan a que hay noticias positivas en estas horas, pero en efecto lo que sí que se esperaba, por lo tanto hay que ser cautos, porque se esperaba que después del pico las 2 semanas siguientes son las más preocupantes, porque después del pico de contagios es cuando en muchas personas se desarrollan los síntomas más graves y es cuando se produce el mayor aluvión a los hospitales. Así que las imágenes, a pesar de que los datos globales sean menores, pueden ser más dramáticas en los próximos días. En todo caso, también se siguen dando imágenes muy importantes. Pacientes que abandonan la UCI, por ejemplo, en el Hospital de la Ribera, en Valencia. O sanitarios que aplauden en el Ramón y Cajal también. O en el Hospital de San Jorge de Huesca, donde dan el alta Encarnación, la primera paciente que ingresó con coronavirus. Y sí, aunque a algunos les incomode, también hay algunos buenos síntomas. Hay muchas dificultades para el suministro de material, hay muchos problemas, hay mucha preocupación, quizá no hubo planificación suficiente, quizá se cometimos todos muchos errores en el cálculo de cuánto y a qué velocidad podía extenderse este virus, pero también a esto se acompañan buenas noticias, porque también está ocurriendo. Mientras tanto, por ejemplo, lo hemos visto en lugares como en Cantabria. Allí donde hemos escuchado cómo también dan cuenta de los buenos datos del descenso de nuevos casos por 5º día consecutivo, nos decía el consejero de Sanidad. Por 5 días consecutivos vamos disminuyendo el número de positivos nuevos que aparecen cada día. Ya, por lo tanto, después de 5 días sí que podemos decir que de momento hay una tendencia a disminuir el número de casos diarios positivos que aparecen, es decir, a disminuir la incidencia, lo cual, por lo tanto, son 2 datos ayer muy buenos. La confirmación de que tenemos menos casos cada día y de que tenemos menos enfermos hospitalizados. En Baracaldo, los sanitarios y los bomberos con las sirenas en marcha en reconocimiento al trabajo de aquellas personas que están haciendo posible el combate contra esta enfermedad. Y escuchamos campañas como las de la Generalitat. Gracias por no bajar los brazos, esto pasará. Com si fora un mal guió d'una mala pel·lícula. Tot una passa. I ens vam quedar a casa. La ciutat està quieta. Ens hem de quedar a casa. Así que, en efecto, ante las enormes dificultades que conlleva una gestión sanitaria como esta que se está viviendo, también hay pequeñas gotas en medio del océano que hacen tener un
hilo de esperanza de la forma en la que va remitiendo también la enfermedad en algunos lugares. Mientras en China vemos en la BBC se preparan ya para la apertura anunciada para el próximo día 8, para la apertura después del confinamiento y para levantar el confinamiento de forma parcial en la mayor parte de los sectores. Así que poco a poco vamos escuchando nuevas noticias con la esperanza de que en los próximos días también vayamos conociendo otras en medio de este terremoto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue aquí con nosotros que tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y como os decía, estos son el enfoque de los periódicos, pues tenemos en la prensa conservadora un enfoque extraordinariamente crítico con el gobierno. China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español. También España desoyó las llamadas de la OMS y la Unión Europea a hacer acopio de material. También ya más en la vertiente sanitaria provoca el 75% de las muertes en España este virus, etcétera, etcétera. Mientras que en La Vanguardia España es el segundo país del mundo con más recuperados de COVID y la preocupación en el periódico El País, una extraordinaria preocupación por la situación económica. Están dando algunos datos, se están filtrando algunos datos que son muy, pero que muy preocupantes en materia de empleo. Según el periódico El País, el mercado de trabajo sufrió en marzo un batacazo sin precedentes y por eso Bruselas ahora plantea un fondo de 100.000 millones para ayudar con los ERTE. El mercado laboral ha cerrado el mes de marzo con un gigantesco mazazo y el parón económico se traducirá en los datos que se conocerán hoy en una fortísima subida del paro registrado y una caída de la afiliación, lo que sumado al más de 1,5 millones de afectados por expedientes de regulación de empleo por los ERTE supone el mayor batacazo desde que se tienen registros. Entre tanto, la Comisión Europea ha propuesto un reaseguro de paro comunitario de 100.000 millones para financiar los ERTE. Intentan enviar mensajes de tranquilidad desde la Unión Europea, un sistema de ayuda al empleo para países afectados como España. Ayer von der Leyen lo manifestaba, lo comunicaba con estas palabras. And this is why we have developed the concept of short-time work. It is intended to help Italy, Spain, and all other countries that have been hard hit. This is SURE, state-supported short-time work. Thanks to SURE, more people will keep their job during the corona crisis. Pues con ese anuncio la Unión Europea, Bruselas plantea intentar recuperar un poco el impulso europeísta que en estos días está muy debilitado, muy debilitado. Bueno, mientras tanto, es verdad, claro, nos quedamos en las informaciones locales. Nos quedamos perdidos en la manera en la que se enfoca esto desde España. Es similar a los conflictos que se está dando entre otros medios de comunicación y sus propios gobiernos, la manera que lo están afrontando otros países. Luego lo hablaremos con Pilar de la Peña. Pero más allá de eso, lo que sí que parece que se extiende es la sensación de que necesitamos políticas coordenadas, una respuesta coordinada entre países, entre comunidades autónomas. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, lo recordaba ayer. Es necesario que haya una respuesta que esté, puesta en común por diferentes países. Lo que me preocupa desde el punto de vista de Naciones Unidas es que no haya una concertación al nivel global de las medidas tomadas. Es que no haya un mecanismo de coordinación eficaz de la respuesta combinada de todos los estados. Y eso fue muy claro en la reunión que tuvimos con el G20. Hay líneas directrices de la Organización Mundial de Salud, pero no hay una concertación de políticas entre los estados.
y los G20 corresponden no solamente al 80% de la economía mundial, pero al 90% de los casos del virus en el mundo. Y en la ausencia de esa coordinación de medidas de todos los países, el virus ataca de una forma difícil de contener y algunos países son después víctimas de una situación más dramática. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Mucha preocupación por el efecto, el impacto que esto puede tener en otros países con sistemas sanitarios más deficientes. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. El coronavirus se acelera en Estados Unidos, dice el diario.es hoy. El 40% de los 200.000 casos detectados está en Nueva York. Han detectado 200.000 casos por todo el país. Bueno, pues el 40% se encuentra ubicado en Nueva York, por lo menos según las estadísticas que se conocen, pero Trump anticipa 2 semanas muy dolorosas con entre 100.000 y 240.000 muertes, han dicho desde Estados Unidos. Mientras tanto, los mismos Estados Unidos anuncian operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental, como si eso fuera a entretener suficiente a la opinión pública frente a un asunto tan absolutamente demoledor como esto. Today the United States is launching enhanced counter-narcotics operations in the Western Hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics. Bueno, pues mientras tanto también, claro, una de las preocupaciones del gobierno es cómo afecta esto a las clases más desfavorecidas, a los colectivos más desfavorecidos. El virus de la extrema pobreza lo llama Infolibre porque el gobierno admite la desprotección de casi 50.000 personas. Un documento del Ministerio de Derechos Sociales para los barrios más pobres constata las dificultades para seguir medidas higiénicas y de distanciamiento en algunos lugares, recuerda hoy Infolibre. Y también la gestión de Ayuso en cuarentena, aviones que no llegan, quejas en IFEMA, drama en las residencias. Mientras tanto, las donaciones de la gran empresa, hasta 22 millones de unidades de material, pero los profesionales necesitan más, dice hoy Infolibre.es. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones. Shroud them in purple and cover. Y luego en el plural.com tienen todo este vodevil descrito, todo este vodevil de la Comunidad de Madrid con unos supuestos que habían comprado, adquirido, contratado unos aviones de material para la Comunidad de Madrid. Ahora que llegó uno, el Partido Popular ha tratado de apuntarse el tanto y resulta que no era para la Comunidad de Madrid, que era un avión fletado por la Generalitat Valenciana. Y la agencia tributaria también ha desmentido al gobierno de Ayuso, no se ha paralizado material sanitario en la aduana de Zaragoza, Ciudadanos también ha desmentido al PP, ha reconocido que no ha llegado ninguno de los aviones de China prometidos por Ayuso. En fin, el lío que tienen en la Comunidad de Madrid, hasta el punto ha llegado de que Ignacio Ayuso, que son socios de gobierno, tenían que reconocer que no llegan, que no ha llegado ese material. Del Confidencial, Juanjo Mateo del País, Marcos Paradinas del Plural, Javier Bañuelos de la SER, Constantino Mediavilla de Madrid Diario y Marta Beliver del Mundo. ¿Se confirma su llegada y que el avión se comparte con la Generalitat Valenciana? ¿Cuándo se compró y cuál es el cargamento exacto que ha llegado? Muy bien, el material sanitario que se ha comprado, esos 2 aviones a los que se refieren, todavía no ha llegado a suelo español. Cuando llegue a suelo español les informaremos de su llegada, por supuesto, y también del material que contiene cada uno de ellos. Es toda la respuesta que pueden dar, porque realmente el periplo, el vodevil de esto, nadie sabe si han sido objeto de una estafa, si les han engañado, se han cargado un supuesto material de avión sanitario. Se presentó además como propaganda frente al gobierno, frente a la ineficacia del gobierno. Nosotros hemos conseguido 2 aviones que han desaparecido y también el dinero que se ha pagado por ello. De manera que ahora lo que nadie sabe es
si la Comunidad de Madrid del Partido Popular ha sido objeto de una estafa o algún día aparecerán esos aviones en algún momento y con qué material aparecerán, si está homologado o no lo está, porque varios países están teniendo dificultades con el material que llega que no está homologado. Ha pasado en Holanda, hemos visto en Italia también que lanzaban advertencias y aquí en España ya sabéis qué sucedió con los test que habían enviado. Y en todo caso, frente a ese vodevil, como digo, que en cierta manera se le ha vuelto a un partido que estaba intentando sacar rédito político de una situación tan dramática como esta, lo único que demuestra es la extraordinaria dificultad que tiene este asunto para ser gestionado. Bueno, mientras tanto, esto en el plural.com, pero en el confidencial.com. Dice el confidencial.com hoy en portada, habla de fijaos, el dato del empleo, es dramático. Hay mucha preocupación con esto. España destruyó 834.000 empleos en marzo. El peor dato de la historia. El peor dato de la historia. La crisis del coronavirus provocó la destrucción de casi 1 millón de puestos de trabajo en apenas 2 semanas tras el establecimiento del estado de alarma. En concreto, el número de afiliados a la Seguridad Social, dice el Confidencial.com hoy en su portada, se redujo en 833.979 personas en el mes de marzo. Son unos sorprendentes datos de paro y empleo, bueno, que pretenden ser combatidos con estas medidas anunciadas por el gobierno, pero que en todo caso son una fotografía muy, muy inquietante sobre la situación económica que todos intuíamos. Tampoco ahora nos sorprende mucho porque 2, 3 semanas de confinamiento, 4, 6 semanas las que pasemos confinados, el tiempo que pasemos confinados tiene unos efectos devastadores para la economía. Esto cualquiera es capaz de verlo. Bueno, pues eso en lo que se refiere a elconfidencial.com, mientras que en la portada de público.es, especulación y contrabando, la odisea de conseguir mascarillas en el mercado internacional. Por eso era una mala idea andar presumiendo sobre la eficacia frente a la ineficacia del gobierno, porque las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, los test de coronavirus se están convirtiendo en algunos de los productos más codiciados del mundo y gobiernos de todo el mundo están multiplicando sus contactos con empresas chinas para atraer cuantos más y cuanto antes mejor. Pero ante el miedo de muchos florece un mercado de mascarillas ilegales, falsificadas, sin certificaciones de ningún tipo, que se están extendiendo. Así que, bueno, con toda esta preocupación, pues hay que evitar también el oportunismo político para tratar de sacar rédito de esto. En público.es tenemos esa imagen que es muy interesante de Pablo Casado hablándole a un monitor y detrás un televisor gigante con las imágenes de las personas a las que se está dirigiendo por videoconferencia. Parece que está gestionando algo. En realidad no tiene nada que gestionar. Es el líder de la oposición, pero es una imagen muy marketingiana que ha distribuido el Partido Popular y que le presenta con un aspecto pues así como muy de tener las riendas de un asunto para el que lo único que hemos conocido de valor es que le está pidiendo a los medios de comunicación que no sean tan positivos, que sean más negativos en la comunicación de crisis. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas
confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dices? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera y los jueves ya sabes que lo haces de la mano de Emilio Silva. Emilio Silva, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué tal cafeteras y cafeteros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando tu situación de confinamiento? Bueno, pues no lo llevo mal. Yo como tengo mucha vida interior... Ya, eso sí, eso nunca te ha faltado. Pero bueno, ahora hablamos de eso de todas maneras después. No hablemos. Pero en esto que nos convoca el espacio para la memoria que abrimos todos los jueves aquí en La Cafetera, hoy me decías, tenemos que recuperar la figura de Rafael Gómez. Hemos sabido en los últimos días que ha fallecido Rafael Gómez. Era el zapatero republicano que liberó París, así es como lo bautizaban. Ha fallecido a los 99 años y era el último superviviente de la 9, ¿no? Bueno, esto es casi estamos viviendo y tiene que ver en su caso con esta epidemia, ¿no? A pesar de esa edad, como el ocaso de una generación, ¿no? Y en este caso, él es el último superviviente de esta unidad que participó en agosto de 1944 de la liberación de París y que de alguna manera ejemplificaba todo el recorrido que hicieron los republicanos españoles entre 1936 y 1945, ¿no? Que fue pues atravesar, en el caso de unos miles de ellos, atravesar los escenarios primero de la guerra franquista y después, con la experiencia algunos que habían adquirido aquí, formar parte en este caso de una unidad militar, en otros de otras formas de resistencia, y atravesar después los 5 años de la gran tragedia europea que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este hombre había estado aquí en Madrid, inaugurando el Parque de la 9, que está en una zona de Madrid, hace un par de años, ¿no? Y realmente se le veía, no solo porque hubiera venido con esa edad, cumplía 100 años en enero del año que viene, sino porque se le veía una vitalidad pues que tiene que ver también con alguien que ha superado ese montón de cosas en la vida, ¿no? Y cuando llegaba aquí, llegaba con la máxima condecoración del Estado francés y con la mínima condecoración del Estado español, ¿no? Que era ninguna, ¿no? Llegaba a la Legión de Honor colgada de su chaqueta y bueno, pues también estaba escenificando la falta de reconocimiento de esa lucha democrática que ha tenido el Estado español, ¿no? En el caso de este hombre y de
otros cientos como él, algunos pues pasaron primero por el norte de África, fueron metidos allí, recluidos en campos de concentración. Este hombre también estuvo en el campo de San Ciprián. Es decir, hicieron un recorrido que ahora nos parecería de una película, ¿no? Y sus vidas eran eso, precisamente porque nos las han desnaturalizado al no hacernos verlas como algo que realmente ocurrió, que estudiáramos, ¿no? Y fue muy emocionante cuando estuvo aquí en Madrid con la alcaldesa de Madrid, con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, es una mujer de origen gaditano que siempre ha tenido un inmenso cariño y respeto por estos supervivientes de la 9, ¿no? Entonces, bueno, pues este bicho le ha puesto punto y final a su vida, y en el fondo todo este goteo, ¿no?, de gente que está dando su último suspiro, pues tiene que ver con el ocaso, ¿no?, de esta generación con la que vamos a dejar de convivir, ¿no?, y con la que realmente en España hemos convivido tan poco, porque bueno, pues el hecho es que él murió en Francia, ¿no?, como tantos otros. No sabemos hasta qué punto, si hubiera tenido un Estado español más amable, pues algunos de ellos hubieran saltado de nuevo hacia atrás los Pirineos y hubieran llegado aquí, ¿no? Pero bueno, fue gente que se merece todos los homenajes del mundo, porque realmente, bueno, se embarcaron en esa lucha contra el fascismo, y en el caso español, bueno, pues quizá el mayor honor o lo mayor que el mayor reconocimiento que han tenido ha venido precisamente por una novela gráfica, ¿no?, por Los surcos del azar. Es curioso, ¿no?, que esa novela gráfica haya sido realmente la mayor oportunidad que han tenido estos hombres de la 9 para ser un poco más conocidos en el país. En el caso de Rafael era de Adra, de un pueblo de Almería, ¿no?, pero para ser conocidos un poco en su tierra, y a la vez es bastante triste, ¿no? Pero bueno, nuestra historia alguien ha decidido escribirla con todas estas ausencias sin que nosotros incorporemos a nuestra cultura política y a nuestra memoria colectiva a gente como esta, ¿no?, que estuvo durante 9 años jugándose la vida cada día para conseguir libertad para ellos y para los demás, ¿no? Así que hay otro protagonista estos días que ha sido también muy reseñado, que es Manolis Glezos. Fue un héroe de la resistencia griega. La verdad es que su historia es digna de las mejores películas, porque fue un estandarte de la izquierda griega cuya leyenda creció cuando se subieron a quitar una bandera nazi que ondeaba en la Acrópolis, y en medio de la noche él con otro compañero se subieron. El tipo tuvo una historia personal absolutamente fascinante, ¿no? Bueno, sí, por eso hablaba yo de esta generación, ¿no? Sí, este hombre, que algunos lo recordarán por su estancia en el Parlamento Europeo y porque hizo algunos gestos, no voy a decir que similares, pero también tuvo su protagonismo frente a Alemania, precisamente durante la crisis, ¿no?, y la asfixia que sufrió el Estado griego durante la última crisis económica, ¿no? Pues este hombre forma parte igual de esa generación, ¿no?, que se enfrentó al nazismo, que no ha parado de luchar toda la vida, porque esta gente ha permanecido activa, ¿no? A veces se resaltaba su juventud como si hubiera sido casi un capricho, ¿no?, una especie de locura juvenil, pero es gente que ha estado luchando durante toda su vida hasta el último momento, ¿no? Y en el caso de este hombre, él sacó la bandera de la Acrópolis, pero la bandera del nazi en Grecia y en Atenas en concreto hubo una durísima resistencia contra los nazis, y de hecho el primer acto que hizo Tsipras como presidente, el primero, o sea, fue tomar posesión e inmediatamente se fue a depositar un ramo de flores
en un monumento que hay en un parque a las afueras de Atenas, donde murieron 300 atenienses resistiendo la llegada de los nazis, ¿no? Y este hombre simbolizaba esa lucha contra el nazismo y de alguna manera volvió a convertirse en un símbolo en la lucha contra la asfixia económica, ¿no?, de Alemania hacia Grecia, ¿no? Y bueno, pues yo quería hablar de los dos a la vez porque en el fondo, teniendo escenarios tan distintos y vidas tan distintas, forman parte, ¿no?, de esa misma generación que vivió una Europa que tuvo que defender, bueno, pues de forma tan salvaje que vio crecer otra Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que realmente era una esperanza y que en cierto modo ha visto morir una Europa que ya no es una esperanza para nadie. Me refiero a la Unión Europea, ¿no? O sea, cómo la reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial unificó un continente y cómo quizá la economía ha herido de muerte el corazón de ese continente, ¿no? Y esta gente ha seguido luchando por defender esas ideas de libertad y de solidaridad, ¿no?, que tanta falta nos hacen ahora y que tampoco vemos desde los estados. Pues es la figura de Rafael Gómez, el último superviviente de la 9, la de Manolis Glezos, héroe de la resistencia griego, dos personas que fallecían en estos días, ya muy mayores y con un expediente detrás de defensa de la democracia y frente al fascismo muy 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 apasionante. Sus vidas fueron auténticos ejercicios de moral, pero también auténticas películas. Emilio Silva, pues oye, te agradezco mucho que nos acerques esto, pero la verdad es que como tenemos la oportunidad de charlar un ratito contigo los jueves, me gusta que no desaprovechemos, que conversemos un poquito más allá de la memoria, especialmente en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo. Aunque te advierto que hablábamos el otro día con Carlos Barrabés aquí en el programa y decía, bueno, la historia de la humanidad es una historia llena de convulsiones. No podría haberse dado probablemente la especie humana sin esa anomalía de los imprevistos, ¿no? Bueno, de hecho hay grandes estudios sobre el movimiento, yo el otro día lo nombré, el movimiento de poblaciones a través de las epidemias, ¿no? Incluso digamos que ha permitido o ha fomentado el intercambio cultural, por decirlo así, ¿no? O sea, hay una historia de las epidemias que tiene que ver con la historia de las migraciones, ¿no? Y en este caso, pues tenemos esta especie de accidente. Lo que pasa es que recae en nosotros, que formamos parte, aunque nosotros seamos críticos, somos, digamos, la vanguardia de la humanidad, ¿no? Porque, bueno, ahora asfixiado que tenemos un servicio sanitario y nos hemos acostumbrado a una cultura de la seguridad que algún día habrá que retratar, ¿no? Como una maquinaria como el capitalismo, ¿no?, que se ha convertido en un invencible devorador, está siendo noqueada por un bichito invisible, ¿no? Es como parecería casi una parábola bíblica ese hecho, ¿no? Como algo tan invisible está poniendo contra las cuerdas a todo este sistema que ha inventado incluso armas para destruir el planeta, ¿no? Y yo creo que desde ahí, casi desde un punto de vista filosófico, es desde donde hay que hacer un cierto aprendizaje, ¿no? Porque veremos para qué sirve esto. Por ahora está sirviendo para ver las mismas miserias en la política, ¿no? Para cosas que son, desgraciadamente, y a veces en las guerras. Ayer leía un artículo de Guillem Martínez, ¿no?, que contaba la conversación con un corresponsal de guerra y hablaba de cómo en esas situaciones al principio hay toda esta buena voluntad, ¿no? Y sale lo más bonito, entre comillas, del ser humano. Pero cuando la cosa se pone un poco más dura y se alarga en el tiempo, empiezan a salir otro tipo de actitudes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no tenemos que bajar la guardia, porque esto parece que va a durar un poquito más, no sabemos cuánto de lo que nos dicen. Y sí hay gente, yo veo en el mundo
las redes sociales que, bueno, dan ganas de irse, ¿no? El mundo del troll y del fascismo que se está despertando ahí. Y no solo ahí, yo ayer puse una queja ya lo voy a contar, ante Radio Televisión Española, al Defensor del Espectador y el Defensor del Pueblo, por un reportaje que pusieron ayer sobre los menores del centro de Hortaleza, ¿no? Un reportaje en la televisión pública en este momento que se titulaba Menas en estado de alarma, ¿no? En el cual pues perseguían a un menor que no deja de ser un menor que se había escapado de este centro, y después entrevistaban a una vecina que no salía de casa sin por la terraza los miraba y los veía por la calle, ¿no? Y bueno, pues aquí todavía puede aparecer un gran chivo expiatorio en esta situación, ¿no? Y por eso yo creo que la resistencia tiene que estar alerta, porque esas cosas han ocurrido y ocurrirán, ¿no? Y han ocurrido cuando parecen absolutamente inverosímiles. Pero aquí todavía hay mucha gente buscando un chivo expiatorio, ¿no? Y esperemos que no aparezca en este proceso. Pero yo cuando vi ese reportaje ayer en Televisión Española me asusté, porque de pronto, bueno, pues ahora esos menores, que su gran problema es que están mal tutelados por la Comunidad de Madrid, ¿no? Y eso es lo que en cualquier caso creo que debería denunciar el periodismo. Pues en ese reportaje en una telepública se estaban convirtiendo en esa especie de chivo expiatorio, ¿no? Bueno, tenemos a estos policías de balcones, y para mí ver a una periodista persiguiendo a un menor que tiene unos derechos de protección especiales porque es un chaval, un menor, bueno, me asustó bastante, ¿no? Casi voy a decir que me recordó a la periodista aquella húngara que le puso la zancadilla a un refugiado, ¿no? Porque esta gente requiere una protección, ¿no? Entonces, yo estoy viendo con cierto, bueno, no sé si perplejidad todo este movimiento que hay en Twitter de gente. Estaba buscando, ayer yo tuiteé una cosa sobre el final de la guerra civil, porque ayer se cumplió el aniversario y me devolvieron, bueno, un tipo me mandó un cartel que bueno, yo también lo he denunciado. Ahora me voy a dedicar el encierro a estar denunciando gente, ¿no? Me hizo un cartel así decorativo que decía haber ganado la guerra cunetero, me decía, ¿no? Bueno, yo creo que la gente cierta gente está bastante desquiciada, ¿no? Y yo creo que hay que mantener la calma, porque esto se va a alargar y este efecto, ¿no? de buen rollo, pues en algún momento igual nos ponemos un poco más nerviosos, ¿no? A ver, yo tengo una explicación para esto que está más relacionada con el miedo que conduce en muchas ocasiones a la ira, el descontrol. Exacto, y que lo están exhibiendo a través de la mezquindad, del enfado, pero en realidad es pura sensación de miedo, es pura debilidad. Yo lo veíamos, para empezar, a mí me sorprende que no haya mecanismos más eficaces para controlar el debate. Por ejemplo, es verdad que en Instagram es mucho más eficaz el mecanismo, funciona mucho mejor y el debate es mucho más higiénico. Porque las barbaridades que estamos viendo publicadas estos días en otras redes sociales es absolutamente vergonzante que se consienta. El señalamiento, incluso toda esta forma de señalar a alguien públicamente para que todos los trolls que le siguen se le echen encima, este tipo de cosas que estamos asistiendo, pero creo que tiene que ver con eso, primero con la situación de encierro en la que estamos, que la gente está muy ociosa, y luego con una profunda sensación de miedo que no saben canalizar, y que canalizan a través de la ira y a través del odio y eligiendo a alguien, ¿no? A quien pero esto suele ser un Bueno, yo creo que es un poco más complejo. Yo conozco gente por el hecho que hay gente que tiene... Yo conozco gente que tiene mucho miedo a esta situación, ¿no? Y nunca es esa su reacción. O sea, es miedo sin algo, sin valores, sin empatía, sin humanidad. Es un miedo sociópata, ¿no? Porque yo conozco gente que pasa, bueno, gente aprensiva, por ejemplo, que está viviendo esto realmente en una situación, voy a decirlo así, claro, muy jodida, ¿no? Pero yo creo que eso ahí hay que sumar algo más, ¿no? Lo que sí el miedo es el detonante, es un reguero de pólvora, fue el miedo a la Unión Soviética
en Europa en los años 30, quiero decir, y luego miedo fomentado por quienes tenían miedo a las ideas, digamos, de la Unión Soviética, pero yo creo que es el miedo con algún factor añadido. Hay gente que no reacciona con esa maldad, ¿no? Digamos, ante ese temor, ¿no? No necesita, no sé si es capaz de racionalizarlo, pero es capaz de entenderlo un poco, ¿no? Y aún así yo creo que es bastante, pues preocupante, ¿no? Yo ayer es que hablé con varios amigos y estábamos todos diciendo vámonos de Twitter, ¿no? Y que se lo queden ellos, entre comillas, ¿no? Porque es bastante insoportable. Es una forma brutal de intolerancia, ¿no? De respeto por la diversidad, ¿no? Es una cultura... Bueno, para mí incluso podría escenificar eso las dos cartas que ha enviado, por razones muy diferentes a mi queja Televisión Española, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque salen personas criticando su gestión sanitaria. O sea, en medio de este lío, la presidenta de la Comunidad de Madrid está redactando cartas que manda a Rosa María Mateo para que cierren la boca a la gente que es crítica y sobre todo es personal sanitario que está viviendo en sus propias carnes, ¿no? También es una forma de aprovechar eso, ¿no? Y claro, en el miedo uno reacciona con sus valores, siempre reacciona con sus valores, ¿no? Estos dos hombres de los que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Rafael Gómez y Manuel Iglesias, seguro que pasaron mucho miedo, ¿no? Pero había ideas que tenían muy claras, ¿no? Y estaban enfrentándose a algo. Yo digo, hay una responsabilidad, pues en gente que interactúa y que lidera a esos descerebrados e intolerantes, que tienen que realmente entender hacia dónde pueden estar llevando ciertas situaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, no creo que sea momento de hacer experimentos para enfrentarse al gobierno, quejarse y criticarlo todo lo que le da a la gente la gana. La política no se muere en ningún instante, ¿no? Pero yo creo que es un momento en el que toda esa excitación que se ve en el mundo virtual, ojalá se quede solo en el mundo virtual, ¿no? Pero a mí me parece un poco preocupante. Por ahora, un poco, voy a decir, ¿no? En fin, Emilio. En fin. Que te cuides mucho. ¿Y de qué más hablamos? De lo que tú quieras. No, ¿sí? No, de tu vida interior, si quieres. No, que me mandes una receta para el pan, necesito, mira. ¿Y que te envíe una receta para el pan? Sí. 500 gramos de agua, 500 gramos de harina, 240 de agua, cucharadita de sal y un paquetito un sobrecito de levadura, si la quieres seca, o un cuartito de levadura, o un bloquecito de levadura húmeda. Ahí tienes la receta de pan. Amasar, preferiblemente 2 fermentados, un pequeño amasado entre medias de ellos, unos fermentados de 1 hora aproximadamente, y luego 1 horita de horno. Y ya está, ya tienes barra de pan casera. Bueno, eso sí, harina de fuerza, más sencillo. Lo otro requiere de otros, pero con harina de fuerza. Tú compras harina de fuerza y cuando vayas al súper y te haces una buena barra de pan. Que te queremos mucho, Emilio, que te cuides. Bueno, igualmente, cuídense y seguimos parlamentando. Un abrazo, adiós. Abrazos a todas, chao. Decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Gracias. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que repasamos la prensa internacional cada día, lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días.
Hola, buenos días. Y hoy, Pilar, claro, hay muchos asuntos en materia de información internacional. Antes escuchamos a Antonio Guterres, que alertaba de la necesidad de la coordinación internacional, de buscar fórmulas internacionales en esta crisis. También ha hablado de la sociedad digital. ¿Una sociedad más digital en el futuro? Yo creo que el mundo será necesariamente distinto. Algo que es claro es que asistimos a una digitalización masiva de las relaciones humanas con la crisis. Y eso tendrá un impacto inevitable en el futuro. El futuro será mucho más digital que el pasado. Y esto va a dar un impulso enorme al desarrollo de la inteligencia artificial, al desarrollo de todas las actividades del ciberespacio. Pero al mismo tiempo eso va a crear una necesidad mayor de mecanismos de regulación y otros para que todo ese desarrollo del mundo digital sea hecho en beneficio de la humanidad y que los riesgos que existen y que son bien conocidos sean evitados. Uno de los riesgos es naturalmente que esta enfermedad crea mecanismos de control de las sociedades que pueden ayudar a dictaduras, lo que naturalmente tenemos de conseguir evitar en el futuro. Eso decía Antonio Guterres y, en efecto, bueno, pues se analiza mucho cómo puede ser el futuro que nos vamos a enfrentar, pero cada país tiene sus propias dificultades. Estados Unidos, estábamos viendo los datos de la propagación y hay mucha preocupación, muchísima preocupación por cómo puede afectar a la ciudadanía, pero Bernie Sanders aprovechaba y pedía, en una entrevista en ABC, pedía sanidad universal para todos, una sanidad para todos, decía Bernie Sanders. Guarantee healthcare to all people right now. The absurdity that you may be diagnosed with the coronavirus and you go into the hospital and you spend thousands of dollars getting treated and maybe, God willing, you come out alive, well, you got a huge bill out there. If you're being diagnosed with cancer right now, the truth is that we have 500,000 people a year who go bankrupt because of medically related bills. Claro, porque ¿cómo puede el país que presume de ser el más próspero del mundo tener un sistema sanitario que solamente atiende a aquellos que están asegurados? Pilar, con estas declaraciones, en todo caso, es una reivindicación que hace Bernie Sanders, pero que llega en un momento en el que hay una alta expectación por los efectos que puede tener el virus en Estados Unidos. Sí, la verdad es que sin duda ahora mismo es el tema del momento en Estados Unidos y además es que, dado además que se trata de una población de 300 millones, todos los datos se magnifican muchísimo, ¿no? Me parece que era ayer o antes de ayer Donald Trump advertía de que, bueno, tenían previsiones de que solo en Estados Unidos podían llegar a morir entre 100.000 y 240.000 personas por el coronavirus. Intentaba un poco preparar a la población. Ya habíamos hablado que ha recibido bastantes críticas por su gestión de este asunto y en este sentido, bueno, este discurso y este mensaje de Bernie Sanders intenta hacerse oír en medio de todo del estruendo, pues llamando la atención sobre este problema intrínseco del modo de vida del sistema en Estados Unidos que deja a tanta gente sin posibilidad de atención médica y sí que está llamando la atención y sí que es verdad además que ya lo habíamos hablado, está condicionando todo la epidemia y todo lo que está sucediendo las primarias demócratas. Además Biden se estaba beneficiando de un gran impulso por los resultados y quizá esto sirva también para relanzar un poquito el discurso de Bernie Sanders. Oye, de todas maneras, estos días también, decías Donald Trump, estábamos escuchando cómo han lanzado una nueva campaña contra el narcotráfico en el Caribe, se habla de una gran operación militar y se especula si esto es una operación de contraprogramación precisamente por esa mala gestión en materia sanitaria, si además están aprovechando una situación de mucha debilidad, por ejemplo, para empezar una ofensiva contra Venezuela, si esto, o ampliar la ofensiva político, diplomática, judicial que han iniciado contra Venezuela, o si esto puede tener algo de electoralismo, pero en todo caso han anunciado esa operación, ¿no? Sí, la verdad es que sorprende que en medio de esta crisis tan enorme que está atravesando Estados Unidos, porque recordemos que allí en varios estados también hay medidas de confinamiento, se está parando la economía y hay muchísimas presiones, muchísimo debate sobre todo esto, y en medio de toda esta enorme crisis mundial y en concreto en Estados Unidos, pues Donald Trump ha tomado un par de medidas o ha tenido un par de decisiones y de acciones que llaman la atención. Una de ellas es esta gran operación militar que ha anunciado en América Latina, que prácticamente duplica la
presencia militar estadounidense allí en nombre de la lucha contra el narcotráfico, de proteger a los estadounidenses, el típico, en fin, con los argumentos, lo ha justificado Donald Trump con los argumentos habituales, pero en este sentido, llama la atención que se haga en este preciso momento y sobre todo además que parece que va bastante dirigida a dos países, que serían México y Venezuela. Hay que recordar que todo esto sucede además apenas pocas horas después de que se anunciara el plan que comentábamos ayer mismo de Estados Unidos, ¿no? Que proponía un gobierno de transición democrática en Estados Unidos si Nicolás Maduro y Juan Guaidó daban un paso atrás, que a su vez llegaba justo después de que Estados Unidos hubiera puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, acusándole de narcotráfico y ofreciendo una recompensa de $15 millones. Al mismo tiempo se ve esta operación militar que implica la presencia y el despliegue de destructores, de barcos de combate, de helicópteros, en fin, de una fuerza militar bastante significativa, y realmente da la sensación de que está intentando o que se está mascando ahí algún tipo de operación y de interés. No se sabe muy bien si por desviar la atención o por aprovechar precisamente que se está mirando a otro lado, que es algo muy, muy habitual en la forma de hacer las cosas y en general en la estrategia de política exterior de Donald Trump, que la atención del mundo está en otro sitio para intentar dar pasos en fin, dar una serie de pasos que le puedan interesar o que le puedan convenir por las razones que sean, y en este sentido el hecho de que se duplique la presencia militar estadounidense en Latinoamérica pues es bastante llamativa. Y además coincide, prácticamente esto lo anunció, se ha conocido en la rueda de prensa diaria en la que suele comparecer Donald Trump para informar digamos, el avance del coronavirus, pero también ha coincidido con otro anuncio y una especie de no se sabe si de provocación o de advertencia que ha lanzado Donald Trump a Irán, al país al que acusa de estar planeando un ataque secreto contra tropas estadounidenses en Irak. Todo esto busca un poquito estaría teniendo el efecto de provocar un recrudecimiento de la tensión con Irán, que hay que recordar que es una tensión que lleva latente muchísimos años y que encima se recrudeció después del asesinato del general Soleimani por parte de fuerzas estadounidenses. Entonces pues ya hubo un pequeño ataque de represalia por parte de Irán contra tropas estadounidenses, pero muchos analistas indicaron que parecía una represalia menor, que quizá Irán estaba preparando o podía estar planteando algún otro tipo de operación. En este sentido, Donald Trump aseguraba que tenían información de inteligencia bastante fiable de un ataque, o que Irán estaría planeando un ataque contra tropas estadounidenses en Irak. Y todo esto también, en fin, da la sensación que Donald Trump está intentando recrudecer o está al menos planteándose un cierto aumento de tensión con Irán, que no se sabe muy bien en base a qué, porque además desde Irán le acusan de haber desplegado una serie de tropas militares y de material, de equipamiento militar en Irak. En fin, es un foco de tensión que parece increíble, pero que está volviendo a surgir a pesar de la epidemia y el estado de shock en el que está el planeta por esta situación, pero se siguen dando pasos y desde luego Donald Trump parece muy activo tanto en América Latina como con respecto a Irán en este sentido. Además en la rueda de prensa pues se ha mostrado muy vehemente y ha advertido a Irán, amenazándole veladamente con tomar represalias en el caso de que este ataque se produjera, y anunciando que no tendrían problema en intervenir o en a su vez tomar represalias contra Irán si se produjera. Oye, hay otra pregunta por la que te quiero hacer, otro asunto por el que te quiero preguntar, porque parece ser que en Francia ha habido buenas noticias esperanzadoras sobre la cooperanta que lleva más tiempo secuestrada en Mali, ¿no? Sí, la verdad es que esta es una noticia llamativa, interesante y bonita, de cierta forma, o esperanzadora al menos, con respecto a Sophie Petronin, que es una mujer francesa de 74 años que lleva desde 2016 secuestrada en Mali por una milicia islamista y en fin, que tiene el triste título de ser la última rehén francesa en el mundo, ¿no? En este sentido, hasta hace poco había también unos cooperantes franceses secuestrados en Irak que fueron liberados recientemente, y ahora lo que ha desvelado su hijo es que el Ministerio de Asuntos Exteriores le ha llamado muy recientemente en pleno confinamiento, es decir, en plena cuarentena, para que fuera al ministerio porque tenían una prueba de vida de su madre. Se trata de una mujer, ya os digo, una cooperante que llevaba viviendo en Mali muchos años, que había fundado ahí una ONG para ayudar a huérfanos en la zona y que fue secuestrada en 2016 en un momento en el que se complicaron las cosas en Mali. Además, hubo una intervención de Francia
presencia de tropas francesas en el país, un momento de mucha tensión, y desde entonces pues se había casi perdido la esperanza, pero el Ministerio ha anunciado que tiene una prueba de vida y se especula con que incluso podría haber mejores noticias, con que se podría estar negociando o gestionando su liberación. Pues una buena noticia, a la espera en todo caso de que conozcamos más datos de cómo van esas negociaciones. Estás escuchando La Cafetera. Javier Gallego, muy buenos días. ¿Cómo estás, líder? Fernando Berlín, Resistencia, cafeteros, ¿cómo andáis? Bien, ¿qué tal te encuentras tú? ¿Cómo estáis? Pues bien. Aquí al pie del cañón, la verdad es que esta cantidad de información que tenemos que gestionar cada día a veces se hace inabarcable, pero en fin, también es muy interesante y muy estimulante para los que somos periodistas. Oye, estos días estaba viendo las portadas de los periódicos, veíamos a un Pablo Casado que pedía a los medios de comunicación no informar de forma tan positiva sobre la crisis, que digo, no sé qué medios de comunicación está leyendo el hombre, pero claro, este intento también de a ver si podemos sacar un poquito de rédito electoral. Veíamos hoy en los periódicos cómo se reprocha al gobierno no haber hecho caso de las recomendaciones de la OMS cuando tenían que haber sido las comunidades autónomas las que hubieran comprado las mascarillas, en fin, pero todo este asedio que se está viviendo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo percibes? Bueno, porque me parece que no es simplemente sacar un mínimo rédito político, Fernando. Creo que están intentando aprovechar la coyuntura para derrocar al gobierno, para derribarlo. La intención es, y cuando salgamos de la crisis, y acordaros de estas palabras, sucederá, pedirán la dimisión del gobierno por la nefasta gestión, dirán, de la crisis, porque no supieron ver, porque son responsables de las muertes, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahora, pero redoblado aún más, que fíjate ya, me parece que está muy por encima de lo que debería ser ese ruido que están generando. Pues imagínate cuando hayan desaparecido las cifras de muertos, el colapso de la sanidad, cuando ellos puedan sentirse otra vez dueños del discurso y puedan empezar con sus andanadas de disparos y misiles, ¿no? Va directamente a la línea de flotación, y lo hemos repetido aquí más de una ocasión. En un momento de crisis global y nacional, como no se ha vivido en la historia reciente, en el que se necesitaría, si no uniformidad, por lo menos una unidad de discurso y generar tranquilidad y estabilidad en el gobierno, porque bastante tiene el gobierno, que está superado por una avalancha que está superando a los gobiernos de todo el mundo. Entonces, no solo no están teniendo esa lealtad ni ningún tipo de apoyo, sino todo lo contrario, ¿no? Un intento de desestabilizar un gobierno que ya está muy desestabilizado por la coyuntura, por las circunstancias. Y lo que yo estoy viendo, y además se ve en los editoriales de algunos de los periódicos que actúan de voceros de la derecha y la ultraderecha, hay un intento de derrocamiento del gobierno. No sé si leísteis ayer el editorial del ABC, o anteayer, me parece que era, ya pierdo un poco la cuenta, con calificativos tan gruesos como destrucción del sistema, política de puro comunismo, medidas bolivarianas, régimen estatalista que pretende destruir el sistema político, económico e institucional. Pues ese es el grueso de las palabras que se están utilizando, lo cual también debe hacernos pensar que igual el paquete de medidas de rescate del gobierno, siendo mejorable, no va en la mala dirección, porque creo que esta vez sí es verdad que se está intentando rescatar a las personas, no como sucedió en anteriores crisis. Bueno, la derecha de España creo que siempre ha demostrado que cuando no les toca a ellos gobernar, tienen una ausencia de lealtad y de conciencia de Estado, que luego exigen constantemente, pero que nunca practican. Vais a hablar hoy de un asunto que nos parece que es muy interesante. Cuando tu casa no es un refugio, cuando quedarse en casa es muy difícil, los que no tienen una vivienda digna, los que no pueden pagar el alquiler, las personas que sufren adicciones o tienen otras enfermedades mentales, la enorme dificultad que supone esta situación para mucha gente. Claro, es que, en fin, a nadie nos gusta este confinamiento que vaya para las 3 semanas y que probablemente sea más de un mes lo que nos va a obligar a estar en nuestras casas, pero imaginemos si encima la casa es pequeña, si somos muchos en esa casa, si hay un problema de salud mental
o derivados, ¿no? Adicciones al juego, a drogas, si hay maltrato. Todo eso que además está invisibilizado ahora mismo porque nos tapa la vista el maldito virus y no hablamos de otra cosa, esto es una realidad que sigue sucediendo y que ahora se acentúa y se complica aún más. Pues imagínate, ¿no? Las mujeres maltratadas que tienen que estar con su maltratador 24 horas al día, en cajas de zapatos. Pues imaginaos eso, ¿no? Y también problemas tenemos, de hecho, y el caso de una madre que tiene problemas con su hija adolescente, que es una chica que tiene problemas de adicción a la droga, y la maltrata a ella. Sí, no, la situación que se dan en algunos casos es verdaderamente dramático, y si no hay un aparato de soporte social, lo hemos visto, sí que parece que hay un espíritu para luchar contra la violencia de género, un espíritu político, una cierta idea política de hacerlo, pero en efecto hay muchísimas lagunas en todo esto, ¿no? Sí, es que hay muchas realidades que ya estamos viendo que un plan de cierre de un país entero significa miles de flecos, y por no hablar de millones de historias. Y es difícil, además, en un momento como este, llegar a ellas, ¿no? Estamos intentando poner hoy en el foco y también viendo cuál está siendo la respuesta institucional. Sabemos que hay teléfonos de apoyo y que psiquiatras y psicólogos hacen un seguimiento de aquellas familias en las que conocen que hay un problema, pero también hay otros donde no se conoce. Y igual las posibilidades de llegar hasta ellos en días como estos es menor, más difícil, sí. Pues os vamos a escuchar con mucha atención. Javier Gallego, gracias de corazón, un abrazo. Como siempre, fuerte. Un abrazo muy fuerte, cuídate, compañero. Mucho, adiós. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, que tenemos todavía que hablar, la agenda de la cafetera. Esa otra agenda, la que no figura en las portadas de los medios de comunicación. Se siguen produciendo noticias todos los días de muchas naturalezas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes. Bueno, pues en efecto es la agenda de los oyentes de la cafetera, más allá de la agenda que dictan los grandes medios de comunicación, y hay algunos asuntos sobre los que nos queremos detener, nos pedís que nos detengamos. Parece que hay una propuesta para posponer la cumbre del clima de Glasgow, la COP26, y parece que sale adelante, parece que se pospone, ¿no, María? Sí, esta es una de las cosas que quedarán pendientes para después de todo lo que estamos pasando. La cumbre del clima de Glasgow se pospone al año que viene, al 2021, lo contaban varios medios en sus versiones digitales. Estaba prevista que se celebrase precisamente del 9 al 18 de noviembre, pero se va a posponer, como decimos, para 2021. Entre las cosas que quedan pendientes es que en este encuentro se esperaba que se renovase el compromiso internacional del Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, ya lo decía el 23 de marzo, ya lo contaba, lo decían, Naciones Unidas advertía y decía que la cuarentena por el coronavirus mejora la calidad del aire, pero no sustituye la acción climática. Es decir, que la situación que estamos viviendo no significa que no haya que seguir con esos compromisos del clima, que, bueno, aunque la cumbre se aplace a 2021, sigue habiendo muchos compromisos pendientes con el clima. Desde Naciones Unidas, como decíamos, explicaban que a pesar de que hay una disminución de la contaminación, los niveles de dióxido de carbono mundiales han sido hasta ahora más altos que los del año pasado. Y los expertos también advierten de una posible subida extrema de las emisiones después de esta cuarentena. De hecho, si nos vamos a los datos, este mes de enero de 2020 ha sido el enero más cálido jamás registrado, decían desde Naciones Unidas. También, ¿qué es lo que piensa de esto Greenpeace? Habla de que el retraso de la COP26, de esta cumbre, no debe detener la acción climática tampoco de los países. Dice, el descenso de las emisiones de estos días es positivo,
pero no paliará el cambio climático. De hecho, entrevistaban a la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional y sobre esto decía que el objetivo de los gobiernos ahora es cuidar a su ciudadanía de manera que generemos un mundo justo y seguro para el clima, porque decía, la salud ambiental y nuestro propio bienestar son interdependientes. Y lo que hacía era decir que la suspensión de esta cumbre debería hacer que los gobiernos dupliquen precisamente sus esfuerzos para garantizar una ruta verde y justa en la gestión de esta crisis de salud y también de la emergencia climática. En la misma línea hablaba también Mario Rodríguez, que además hemos hablado con él varias veces aquí en La Cafetera, que es el director ejecutivo de Greenpeace España, y hablaba de que posponer las negociaciones sobre el clima de la ONU es comprensible, pero esto no cambia la obligación que tienen los países de seguir trabajando en acabar con esta emergencia climática. Claro, porque la emergencia climática continúa, aunque dice Fialtis, comentando el programa en Twitter con ese hashtag Almohadilla, La Cafetera Saldremos, la paradoja, el aplazamiento de la COP26 debido a esta crisis, pero el coronavirus ya ha hecho más por el clima que la voluntad política de casi 200 países juntos, porque en efecto se está viendo una reducción de contaminación importantísima en la mayor parte del mundo, precisamente por la desaparición prácticamente del tráfico, de las emisiones. Lo que pasa es que alertan Fialtis desde las organizaciones ecologistas que es una pequeña gota, una pequeña muestra de arena en un desierto, porque esto no es un cambio permanente, es simplemente un pequeño y sutil respiro que apenas va a tener incidencia en la emergencia climática, ¿no? Y hay incluso se da el temor, como está ocurriendo en China, el temor de que las políticas que se estimulen, que se pongan en marcha para luchar contra la crisis económica, lo que desencadenen sea una nueva carrera hacia atrás. Recuperar todas las políticas contaminantes, todas las políticas de carbón, por ejemplo. En China se está especulando con que la salida a la crisis económica puede ser recuperar la vieja forma de industria, ¿no? Así que la que dio tanta prosperidad a China. Así que hay importantes retos, por eso, como decían desde Greenpeace España, es muy importante no bajar la guardia porque sigue estando ahí y, en efecto, pues todo el mundo entiende que se aplace una cumbre como la de la COP26, pero no se puede uno bajar la guardia. También estábamos viendo cómo Naciones Unidas ha puesto de ejemplo a Hawái para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues igual que hablamos, ¿no?, de que la situación es complicada, también Naciones Unidas pone el foco en que Hawái es el camino a seguir, ¿no? Esto es un programa que se llama Hawái Sostenible y es una iniciativa que ya lanzaron en 2016 y, pues se enmarca en esto que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hawái se ha comprometido a que para el año 2045 se use un 100% de electricidad con fuentes de energía limpia y renovable. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues han visto que decían que parece que el conocimiento tradicional va a jugar un papel muy importante para conseguir esto. Y es que dicen que se estima que hace 1000 años la población de Hawái era muy similar a la actual y que en esa época eran totalmente autosuficientes. No se importaba ni energía ni alimentos. Entonces, en base también a reutilizar esas ideas tradicionales y culturales de la gestión de recursos, quieren conseguir volver a esos tiempos de autosuficiencia. Dicen además que muchos de los proyectos de energía renovable no contaminante se centran en la energía solar y que el 37% de las viviendas unifamiliares ya se abastecen de ella y generan energía por sí mismas. Así que vemos como sí hay ejemplos que van en la buena dirección y que sí que es posible cambiar este mundo y hacerlo mejor. Y mientras tanto, el Ministerio de Igualdad dice que los datos confirman que las llamadas y las consultas al Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género están aumentando. Sí, volviendo a España, el Ministerio de Igualdad daba esos datos a lo largo del día de ayer y decía que los datos reflejan que del 14 al 29 de marzo, en relación al mismo periodo de 2019, las llamadas al 016, al teléfono de asistencia, han aumentado un 12,4% y que las consultas online al 016 también se han incrementado, en este caso decían un 269%. Recordaba la propia ministra Irene Montero este mismo miércoles en Onda Cero, decía: las mujeres que estén sufriendo violencia de género y estén confinadas con su agresor pueden salir de casa a pedir ayuda. Y desde aquí recordamos que los servicios de asistencia son el teléfono, el 016, también que el número de emergencias es el 112,
También tienen disponible ese correo electrónico que es 016/online@mscbs.es, y también 2 teléfonos de WhatsApp para recibir apoyo psicológico, el 682-916136 y también el 682-508507. Escuchas La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. Sí, no sé muy bien qué pasa. Ya sabéis que, bueno, hay 2 espacios diferenciados en La Cafetera. Hablamos de actualidad en un primer tiempo y después aparcamos un poquito las portadas de los periódicos, las echamos a un lado, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí charlando con la audiencia en este espacio que pretende ser también un espacio de compañía. Pero digo, no sé qué pasa, yo no sé si es que hay una presión muy baja hoy en el ambiente, porque aquí está saliendo el sol, pero sin embargo yo estoy especialmente cansado. No sé si os pasa a vosotras. ¿Pero has dormido o no? ¿He dormido bien. He dormido poco porque ayer estuve viendo la ofensiva, es verdad que no mucho. Estuve viendo la ofensiva de los orcos sobre la Tierra Media, porque estuvimos viendo El Señor de los Anillos, nos hemos hecho una maratón, son largas las películas, y nos hemos hecho una maratón para ver la trilogía, y ayer tocaba ya la ofensiva final, entonces entre Saruman, Sauron y todos los muebles de Ikea que montan en la película, Sborgorf, el hijo de Snorgels y todas estas cosas, entre todo eso, la verdad, acabamos un poco tarde, acabamos como a la 1:30, una cosa así, entonces se ha hecho difícil. ¿Quién está tecleando? Pero... o sea, pon una camiseta debajo o algo. No sé si... ¿Una camiseta debajo? No, pero si el problema son las teclas. El martilleo en el orejo. Que eso, ¿habéis visto El Señor de los Anillos, no? Espero. Sí, pero yo hace tiempo, la verdad. Es verdad que son largas las películas, pero sí recuerdo que haberlas visto hace tiempo. No las he vuelto a ver. Y es verdad que me estoy planteando también volver a verlas ahora con mis hijos, pero es que la lista de películas que quieres ver es tan larga que a mí no me va a dar con esta cuarentena. Sí, además yo no sé si para niños muy... Pero yo, por ejemplo, a Fer... Bueno, el otro día vimos una serie que a él no le ha dado ningún miedo y la verdad es que era no me acuerdo cómo se llamaba la serie, pero era una familia que se iba a vivir en una casa que estaba llena de llaves que permitían hacer cosas sobrenaturales. Las llaves te trasladaban de lugar a lugar, abrías el armario y saltabas de sitio, otras te permitían cambiar el rostro, no sé. Bueno, pero el caso es que acojonaba bastante. Al pequeño Fer no. Nos miraba con cara como de, pero que me estáis diciendo que esto da miedo. O sea, claro, es que nosotros somos de la generación de al final de la escalera. Y esto pasa. Pero... Hombre, yo por ejemplo no las he visto todavía, porque es verdad que además los orcos hay escenas pues bastante violentas o que te da la sensación que pueden dar miedo a los niños, pero yo creo que eso es verdad que depende muchísimo del niño. O sea, yo a alguno de mis hijos, por ejemplo, de más pequeños, sí que había ciertas cosas que les daba mucho miedo y no las querían ver, y en cambio otros padres me contaban que sus hijos veían, pues no sé, películas mucho, a lo mejor que impresionan mucho más y que no tenían problema. Yo creo que eso depende mucho de cada niño. O sea, es verdad que las películas tienen una calificación por edades, pero a veces eso depende más de la propia forma de ser del niño que realmente de un criterio fijo, ¿no? Sí. Mira qué gracioso, dice Geodatan, los oyentes que tienen mucho ingenio. Dice, ¿cómo se dice butanero en élfico? El del gas. El del gas. Y camarero, el del bar. Y marinero, el del mar. Y panadero, el del pan. Y yo soy el del bote. El del bote de agua, que siempre llevo un bote de agua encima. El del bote. A mí me podéis llamar el del bote. Y el del mic, el del micrófono. El del AC, el de la cafetera. La verdad es que como esta cuarentena está dando todavía más tiempo libre a la gente que ya demostraba tener bastante tiempo libre, está siendo muy prolífica en todo tipo de memes, chistes, vídeos. Es verdad que está pasando algo que decía Emilio Silva, que estamos viendo el despertar de los orcos en Twitter, que madre de Dios, yo no sé, a ver si el ojo de Sauron se escuece un poco, porque están muy agitados, pero los orcos, también hay otro fenómeno que se está dando, la gente es muy ingeniosa, están pasando cosas muy ingeniosas. Bueno, de ingenios quería hablar hoy en la cafetera, quería hablaros de ingenios. Resulta que un montón de artistas españoles se han puesto de acuerdo, se han grabado cada uno en su casa, para hacer un videoclip musical compartido. Una de las canciones que se está volviendo en estos días un auténtico himno
es como el símbolo de la cuarentena, es el Resistiré. Pues se ha hecho un remake de Resistiré, lo habéis visto, ¿no? Os lo envié al grupo. A mí me lo han mandado 5 o 6 veces. Es que pero está estupendo, yo debo decir que... muy bueno. Y aparecen todos, porque aparecen... A ver, decirme los nombres, pero yo sé los que... Bisbal... Hombre, dale un poco más de colorcillo. Mary, que tú tienes mucha memoria. También sale... José Mercé, me parece que también aparece sale. Desde José Mercé, ¿cómo se llama esta? Rosana, espera que me voy a acordar así un poco. Rosalén, sí. Aparece, bueno, un montón de artistas españoles. Ya veréis, el vídeo está francamente bien, está circulando, supongo que muchos lo habréis visto, pero... Claro, no, otra vez no, otro payaso no, que diría María.es. No, otro payaso no, esto no. Pero bueno, a mí lo que me fascina de esto, más allá que la canción está muy bien conseguida y han conseguido hacer un videoclip musical con gente que está en su casa, que se ha puesto de acuerdo y cada uno ha enviado un vídeo de su padre y de su madre y los han combinado y ha quedado muy bien. A mí me parece que ha quedado muy bien, así como producto musical muy interesante. Pero, y más allá de esto, lo que me gusta... Es que, es verdad, dice Alice, es que esto se ha convertido en una especie de himno. Y tiene algo de himno. Porque además aquí, por ejemplo, en el barrio hay gente que saca altavoces a la ventana y lo pone por las noches. O sea, se ha convertido en un himno de esta también, crisis. Para aplaudir el balcón a las 8, sí. Claro, para la gloria del dúo dinámico, que está muy simpática. Pero a mí lo que me fascina es que si tú esto lo intentas hacer en condiciones normales, un proyecto de esta envergadura te lleva meses de trabajo. Y sin embargo, el hecho de estar confinados todos en casa está facilitando que un montón de proyectos colaborativos se desarrollen. Entiendo que la gente tiene tiempo, que no tienen las agendas ocupadas, que no tienen giras fuera, pero una cosa tan compleja como esta, que son tantos artistas cantando simultáneamente, diferentes estilos que son combinados, diferentes imágenes completamente diferentes, cada uno de su padre y su madre, algunos con vídeo grabados con teléfono móvil, otros más sofisticadas. Combinar un producto y que alguien te lo haga, y te lo hagan 24 en 48 horas, esto es una pasada, o sea, una auténtica pasada. Bueno, además... Mira, es una cosa alucinante. ¿Qué decías, María? No, que además yo creo que hablamos mucho de cómo se está troleando, ¿no? En redes sociales como Twitter, se está hablando de cosas tan negativas, se está vertiendo mucho odio, pero yo creo que también, igual como responsabilidad social, lo que podríamos hacer es precisamente cosas así, ¿no? Intentar compartir y contribuir a las cosas buenas que están naciendo de esta situación complicada para todos y para todas, ¿no? Y a medida que compartamos y que nos comprometamos a compartir cosas buenas en la red, pues la haremos mucho más sana y mucho más llevadera, ¿no? Porque también hay que recordar que muchas personas seguramente lo están viviendo esta situación con bastante frustración y con bastante angustia, y compartir este tipo de cosas les puede ayudar muchísimo. Muy importante, pero fijaos en el efecto para el trabajo, para la colaboración, para lo colectivo que está teniendo esto. Pasa en materia musical, lo estamos viendo especialmente, pero los hay en muchos otros territorios. Pero en materia musical, por ejemplo, ¿sabéis quién ha hecho también un vídeo? Fran Perea. Fran Perea, ¿os gusta Fran Perea? A mí es que me cae bien, me parece un tipo majo, estupendo. Nunca lo he seguido mucho, la verdad. ¿No has seguido a Fran Perea? Tampoco. Venga, no. Sí, venga, Pero quiero decir que sé que era el actor de Los Serrano y que era actor de una serie de estas, de Salir de Clase, o otra de estas, ¿no? También, pero vamos, que Salir de Clase. Lo siento, Fer. Pero como cantante no, digo. Bueno, pues yo creo que esta canción igual os suena un poquito. Abrir la ventana, colgar los problemas al sol, nadar por las calles. Los mensajes que estaba enviando la gente que ha visto este audio, que ha enviado este vídeo, que ha enviado a las redes sociales Fran Perea, recuperando esta canción, La vida al revés, y que claro que acompañó tanto en la infancia, en la juventud, a un montón de gente que generacionalmente veía esta serie de televisión donde él salía cantando esta canción. Ha sido muy popular en aquel momento. Y entonces han hecho un videoclip musical, pero también cada uno desde su casa, cada uno recuperando un poco esto. Lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti y contar hasta 3 y no saber nunca lo que pasa, la vida al revés, pensar con los pies. Yo digo que Mary, esta sí te sonaba, ¿no? Sí, sí.
Venga, que esta te acompañó. Ahora ya no escondas tu pasado. No todo sería reggaetón. No, ya te digo yo que el reggaetón era precisamente lo que evitaba. Bueno. Mary era más de rap, ¿no? Venga, ahora si queréis os ponemos un poquito de pereza. No, pero... Un poquito de Ramoncín y ya... Oye, seguro que Ramoncín está creando algo. Que el humor también. O sea, vimos cómo ha vuelto Cámara Café. Ah, muy que fuerte. Fue trending topic durante todo el día de ayer y fue como hay un ejercicio colectivo de nostalgia. Ver, estamos hablando de bestia. cosas muy populares, cosas muy... En fin, que han tenido mucho éxito popular, sí, pero es que es verdad. En el caso de Cámara Café también, por ejemplo, ayer dieron a conocer, no sé si un vídeo como si juntando a todos los actores de Cámara Café como si estuvieran haciendo una videoconferencia de trabajo, como si estuvieran trabajando cada uno en su casa. Y la verdad, bastante simpático, o sea... Cubierto un bar que abren de Strangis, 24 horas. Se ve que se entra por la azotea. Tengo la contraseña. ¿Qué? Te recojo y vamos. A ver, Jesús, que no podemos salir de casa. ¿Y si nos pillan? Si os pillan, se os cae el pelo. Como al que pillaron vestido de dinosaurio. ¿Pero esta qué hace aquí? Si es que has abierto el chat de la empresa, Jesús. Y eso que quieres hacer está muy mal. Está fatal. Hay que quedarse en casa y no salir. Tampoco es tan malo. Yo lo llevo bien. Aunque bueno, estoy empezando a hablar con la televisión. Yo, preparada para todo. Tengo todo tipo de artilugios. Tengo mi casa como los chorros del oro. Yo he montado un dispositivo telemático en casa con Palomo. Última generación. Tenemos toda la ciudad controlada. A todo aquel que vemos por la calle, ¡zacatá! Denuncia al tanto. Es que son muchas horas metidos en casa. A ver, que igual por dar una vueltecilla tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a ver, canijo. ¿Tengo que ir a tu casa a explicártelo o te hago un croquis? Tú eliges. Es increíble cómo sois los españoles. En Alemania, si cierran las calles, allí no sale nadie de casa, ni los perros. Pues hija, al menos una peluquería podrían abrir, ¿no? Que eso es de primera necesidad. Lo que es de primera necesidad es que dejéis de incluirme en este chat, porque si me salgo es porque no quiero estar. ¿Lo entendemos, gentucilla, o no lo entendemos? Chica, pues tampoco está tan mal ver a los antiguos compañeros de vez en cuando. Un poquito de buen rollo, un poquito de empatía, ¿eh? Hola, chica. Es un vídeo que han subido a las redes sociales juntando a todos los actores de esa popular serie en España, Cámara Café, y entonces como si estuvieran comunicándose por la videoconferencia, por un sistema de videoconferencia de la empresa. Muy simpático, está muy bien, está muy logrado y sobre todo es muy ingenioso juntar en un momento como este. Claro, la gente tiene tanto tiempo libre, pero a mí me fascina sobre todo como cuestión colectiva. El hecho de que la gente se lance a hacer cosas, el hecho de que la gente quiera, por ejemplo, gente que normalmente no toca instrumentos y está exhibiendo a través de los balcones, de las ventanas, está tocando para sus vecinos, se convierte en una pequeña obligación al final del día tienes que tocar siempre para los vecinos. Qué cosas, ¿no? Pero también es eso, es una lección y es un ejemplo de cómo en el fondo el ser humano no es ocioso por naturaleza, sino que le gusta hacer cosas, ¿no? Le gusta sentirse útil, le gusta a lo mejor participar de proyectos así y sobre todo cuando tiene la sensación de que sirve para algo, de que está contribuyendo a algo. Yo creo que en ese sentido, aparte de lo que decía antes Emilio, ¿no? Que en esta crisis mucha gente está teniendo miedo, pero unos lo están enfocando o lo están canalizando en hacer cosas positivas y otros en sacar lo peor que llevan dentro. Pero yo prefiero centrarme en o quedarme con los que lo están intentando sacar las cosas positivas, ya sea presentándose de voluntario para colaborar en un sitio o cosiendo mascarillas en casa o donando el material que puedan desde sus casas o incluso así, ¿no? Dedicándose a hacer más llevadera o más interesante la cuarentena de toda la población. ¿Y sabéis quién ha hecho otro vídeo también colectivo? Fede Comín. Dice, tenía yo esta canción rodando en la cabeza cuando me llamó el amigo Bruno Bonacorso, me dijo, hay que hacerlo, sumamos al amigo Manu Clavijo, lo hicimos. Dice, el mic del móvil da para mucho. Y entonces han hecho esta canción colectiva grabada entre el 30 y el 31 de marzo, Fede Comín, que tiene esa canción también que... ¿Os acordáis? La canción que dedicó a la cafetera. Esta es otra, también era. Santo, che bello abril, Dios santo, che bello abril, Dios santo, che bello abril, sos vos.
Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez. Y este es un vídeo también colectivo. Son 5 personas, dos voces, una guitarra, una percusión y un violín, y aparecen cantando también en un vídeo que han hecho a distancia, y dice con el micrófono del móvil, que da para mucho en efecto. Así que otro ejercicio más de esto de pequeñas creaciones de grupo y colectivas a través de las redes sociales. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Me gusta a mí. Y entonces decían en la cafetera que a ver si hacemos una desvirtualización online, que yo creo que la vamos a hacer sí o sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que fijar la hora. Voy a poner en contacto con quien nos ofrecía una sala de 100 personas. Hombre, con tiempo, ¿con cuánto que llevamos por casa? Bueno, habla por ti. Yo estoy hecho... Bueno, tú vas en pijama el otro día. Bueno, pero a ver, que vaya en pijama, pero llevo un pijama que me marca la musculatura. En fin, pues tampoco hacía falta una ovación, ¿eh? O sea, una pequeña risa condescendiente era suficiente, ¿sabes? No teníais que salir a aplaudir. Pero bueno, no... Oye, Dani, Fer, te quería comentar que Dani López Torres ha dicho que tú no eres el del bot, tú eres el de la CAF. Tomando el chiste. El del CAF. Yo soy el del CAF. El del CAF. Que musculijama, dicen por aquí, que... No, pero que sí, hombre, fijamos un día, o sea, decimos, oye, mañana a las 12 de la mañana, gran desvirtualización de la cafetera, ponemos el link, se publica el link, hacemos una desvirtualización, avisamos a los mecenas para que puedan acompañarnos y hacemos una gran desvirtualización. Lo que pasa es que hay que pensar qué contar, porque claro, digo, nada, aquí estamos mirándonos todos, no, habrá que organizar eso. Organización. Esto, que si no puede acabar como el rosario de la aurora. Entonces tenemos que coordinarlo. Y sí, como dice Anonymous español, dice, Fer ya iba en pijama hace 10 años. Si es que me he estancado. Yo llevo 10 años de encierro. Cuando venid, yo ya he ido. Dice José Manuel Cuñat, dice, uy, pues tú me estás teniendo algunos problemas de seguridad. Lo que pasa es que no sé si hay tecnología, Cuñat, si tú conoces, que permita videoconferencias tan grandes de tanta gente simultánea que no sea esa. Y Monicaca dice, que mañana cumplo 46. Te has hecho una mozalbeta, Monicaca, te has hecho una jovenzosa. Pero sí que podemos hacer esa desvirtualización, ¿nos apetece? ¿Os apuntáis? Sí. A ver cómo podemos organizarlo. ¡Cuánto entusiasmo, por favor! Estoy abrumado. Oye, Fer, deja de sentirte así. Sí, bueno, a ver si... Es que no sé si voy a estar en casa a esa hora. Me pilla un lío, ya sabes, qué lío. Un lío. Sí. Estás pinchón, oye. Es verdad, eso es verdad. Pero ha sido por los orcos, que es que me tienen ahí el Saruman y los orcos. Y Gandalf A mí me gusta Legolas, porque siempre está calmado. Da igual, están invadiéndole ahí 200.000 orcos cayendo por todas las paredes, por todas las rocas, subiendo ahí en todas las almenas. Y Legolas está tan tranquilo con su arco de elfo, zar. No le sacas de... Yo me siento muy identificado con Legolas. Me voy a hacer muy de Legolas, sí. Sí. Melena rubia, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, que soy el claro estereotipo noruego de Legolas. El icono... Sí. Pero no, el icono élfico. Soy un icono élfico. Pero me gusta a mí, porque todos los demás, pues es que hay mucho. Que por cierto, le cogí una manía a Frodo que te cagas. A ver si la vuelves a ver. O sea, ¿qué personaje? Pero ¿cómo han podido? De verdad, tendrían que volver a rodarla sin Frodo. No sé quién puede llevar la pesada carga del anillo. Pero qué pesado, qué tío. No hace más que caerse, no hace más que tropezar, no hace más que tener dudas, no hace más que... Y tiene al otro pobre detrás que está todo el día Sam, que está todo el día... Que sí, hombre, Frodo, que puedes. Hombre, Frodo, no seas... Que sí, que Frodo, que esto hay que soportar la carga. Que no, que la carga la llevo yo, pero no puedo seguir. Pero pues, hombre, Frodo, no deja de protestar, pesado. No haberte ido de la Tierra Media. Haberte quedado montando muebles de Ikea. Ahí con el Sgorgolf. Te veo muy implicado en la historia, Fer. Totalmente. Bárbol es el mejor personaje, sin duda, que lo dice Geodatán. ¿Os acordáis de Bárbol? ¿Quién? Bárbol. No. Pues es un personaje que aparece, yo creo que es en la
segunda, me parece, sí, en la segunda gran batalla, en la segunda película, que es un árbol gigante que va aplastando orcos con sus pies y lanzándolos con sus ramas. Sí, sí. Pero no tiene mucho protagonismo, ¿no? Dice, no, bueno, pero es un personaje fundamental, no como el pesado no como Frodo, ¿no? Que total Frodo, es está todo el día estorbando. Un detalle en la historia. Está a punto de ganar la guerra y va Frodo y se tropieza y no es capaz ni de lanzar el anillo, que se tiene que ir al fondo con el, perdón por el spoiler, pero vamos, que tenga que ser Sméagol, pero sí, dice que se pueden poner... Dice, es un tontil, dice Jaume, totalmente. Lo he vuelto a ver y tienes toda la razón. Dice, se pueden sacar muchos nombres élficos pasando a esdrújulas las especias. Pimentón, estragón. Mira, y dice, yo hice una versión repostera del Hobbit, el Bollit. Eso está muy bien, eso está muy bien. Frodo es tonto, eso es así. Esto no lo podemos evitar, dice... Y a Hortense no le gustó. Armejal, Bárbol es el nombre de ese Ent. Los Ent son la raza. Bimbo Bombón. Bimbo Bombón. Está muy bien. No me gusta es mucho curioso cómo en esta cuarentena muchos de los memes o los chistes son sobre comida. ¿Te has fijado que...? Total, pues si no hacemos otra cosa que... Sí. Ayer estaba en Instagram y la verdad es que a ver si me dais unas lecciones porque no me entero un pijo con Instagram. O sea, me equivoco con todo. ¿Pero has compartido ya el link o no? Sí. No. Es que ayer, ¿sabes qué me pasó? No, ayer llegamos a 10.000 seguidores. Entonces, yo estaba deseando llegar a 10.000 seguidores para poder poner links. Y entonces, cuando llegué a 10.000 seguidores, ya no sé qué link poner. Miedo escénico, ¿no? Que se llama. Sí, no, es como cuando a Forrest Gump, ¿sabes? De pronto un día decide que deja de correr. Pues igual. O sea, yo estaba ahí y digo, ¿y ahora con esto qué link? ¿Pero esto para qué sirve? Bueno, pero estaba... Y entonces, de pronto, entre las stories me aparece a mi amigo Alberto Granados. Y entonces le di... Pero no era mi amigo Alberto el que estaba haciendo el story. Era otra persona que estaba haciendo un story y no sé por qué aparecía Alberto... Bueno, un lío de estos que no sé muy bien cómo funciona el rollo. Y el caso es que le di, pero Alberto estaba contando que estaba cocinando y digo, claro, le puse luego un mensaje y le dije, Alberto, es que te vas a poner más fondón que el copón. O sea, hay que combinar el deporte. Si no vamos a salir de este confinamiento, vamos a salir con un problema de sobrepeso serio, ¿eh? Sí, lo digo yo. Estoy intentando cenar ensaladita, pero voy a acabar como Bimbo Bolsón, Bimbo Pollo. ¿Qué dice Steve Jobs cuando entra en una panadería? IPAN. Ay, Dios. Está muy creativa la audiencia de la Todo comida, ¿ves? IPAN, ¿no? IPAN. IPAN. Perdón. Sí. Dice, un caso curioso es como esos actores y actrices que hacen películas, nos dice Elena Noruega, películas para adolescentes, cuando cumplen la veintena luego hacen de psicópatas o de strippers. ¿Por qué le ha pasado eso a Frodo? No sabía yo, no sé qué papel ha hecho después. Datan, Feo Datan. No, Fer, IPAN, sí, que no lo he, por favor, que no lo he pillado, no lo he visto a tiempo, no tenemos el don, hoy no tenemos el don de la brillantez, nos abandonó. Hoy hace falta más cafeína, ¿no? Va a hacer mucha falta. Dice, joder, Fer, el chiste era malo, pero es que lo has reventado. Dice, tiene mérito esta cosa. Es muy mala la dinámica esa de meterse conmigo porque encajo bien. Que esto además, esto me ha pasado alguna vez así con algún grupo de amigos que el primer día entró así más de rijosillo y encajo bien las bromas y entonces se convierte en una dinámica y digo, oye, vamos a respetarnos un poquito, vamos a querernos. Pero a cambiar es el centro de atención. Eso sí. El don de Ilúvatar. Ilúvatar. No sé, el chiste no lo he entendido, digo. Bueno, el caso es que esto es la sobremesa, que hemos visto un poquito esto, trabajo de colectivo y está muy bien. Que por cierto, ayer viendo esta película, la del Señor de los Anillos, la última parte de la trilogía, te das cuenta de la cantidad de lo que le han copiado en Juego de Tronos. Es que todo, hasta los nombres, o sea, son todos los castillos, los dragones que vuelan, los muertos vivientes, hombre, obviamente con tramas completamente diferentes, pero es una serie claramente inspirada, que a lo mejor es que esto era así, pero dice que no era un chiste. Bueno, la obra de Tolkien ha influenciado a muchísima gente, eso está claro. Y las pelis probablemente también, visualmente incluso, aunque bueno, yo creo que no sé cuándo empezó los libros de Juego de Tronos, no estoy muy segura de desde cuándo los empezaron a escribir el autor, pero vamos, posterior a Tolkien seguro, lo que no sé si es muy posterior o más o menos a la vez que las películas, ¿no? Tolkien lo inventó todo, dice Cuñat. Y
Es verdad. Luego ya las películas tienen amantes y detractores. Pero yo debo decir que es bastante entretenida. O sea, la trilogía es entretenida. Más allá de a Frodo, que lo podían haber empalado en el primer... con respeto a sus seguidores, con todo el respeto a la gente que le quiere, pero podían haberlo empalado entre los orcos. En el primer, mira, la primera espada de orco podía tener destino. Pero es así. Qué pesado, oye. Y bueno, pues nada. Y luego los hobbits, que no van más que metiendo líos. O sea, más que metiéndose en problemas todo el día. Es que cada vez que hay un problema están los hobbits liándola. Pero bueno, por lo menos en esto. Y luego encima... Estoy muy indignado. Estoy súper indignado. No, lo que pasa es que ayer acabó a la 1:30 y claro, luego levántate a las 5:30. Eso es lo que te ha indignado, ¿no? Joder, claro. Pero me he despertado a las 5:30 y entonces he visto así un poco... Menos mal de las siestas, después. Ya, si total. No... Sí. Pero bueno. Que nada, nos vamos. Gracias Mary, gracias Pai. Gracias a vosotras. Gracias al resto. Oye, no, que la trilogía está muy bien, ¿eh? Y que no es tan terrible el pobre Frodo Bolsón. Os entretendrá seguro. A Legolas y todos estos que están ahí, plin plan. Que muchas gracias, que os queremos mucho. Mañana volvemos, mañana más. Y bueno, analizamos un poquito la información y también os acompañamos en este ratito que hace posible cada mañana esta gran unión, esta gran familia en la que se ha convertido la cafetera. Nos marchamos. Gracias y gracias de corazón a todos los que hacéis posible esto. Muchísimas gracias a los mecenas que hacen posible este programa. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.